Bienvenidos nuevamente. Estamos acá en el espacio para pensar, para reflexionar, para conocer más sobre infancia y vulnerabilidad en tiempos de pandemia. ¿Cómo salir? Les quiero recordar que este es un espacio pensado y propuesto desde el Instituto de Formación Política y Social de la Acción Católica Argentina. Estamos transmitiendo por YouTube, y ahí podrán ver todos ustedes, tienen al lado un chat en el que pueden dejar sus dudas, sus comentarios, o alguna consulta que quieran hacer para nuestra disertante, que hoy nos acompaña. Así que bueno, arrancamos. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados, y como vemos que ya están ahí saludándonos. Bueno, bienvenida, le doy la palabra a Claudia Carvajal. Claudia Carvajal, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Yanina, por aceptar nuestra invitación y ayudarnos a reflexionar en esta tarde acerca de la infancia, un tema que, bueno, tanto nos preocupa y con la que tenemos una gran deuda en nuestra patria, y ayudarnos a buscar caminos y a reflexionar e inspirarnos caminos para dar un salto cuantitativo en la atención de los niños y niñas y adolescentes de nuestra patria, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando. Así que te agradecemos y queremos escucharte. Nay te va a presentar, va a compartir tu currículum para que todos te conozcan un poquito más, aunque sos muy conocida y siempre nos ayudas en esta temática. Así que, Nay. Bueno, Yanina Tuñón es socióloga y doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora en varias universidades de nuestro país. También se desempeña como coordinadora de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, perteneciente a la Universidad Católica Argentina. Bueno, muchas gracias y te escuchamos, Yanina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, bueno, tenemos mucho para pensar y para aportar sobre las deudas sociales con la infancia. Es un lugar bastante común el pensar desde el barómetro de la deuda social de la infancia, las deudas, las privaciones que experimenta la infancia en la Argentina, pero hoy estamos en un contexto bastante particular, porque si bien a finales del año 2019 teníamos a un conjunto muy amplio de la infancia en condiciones de pobreza, nosotros calculábamos que 6 de cada 10 niños en la Argentina eran pobres por ingresos. La realidad es que la situación hoy es mucho más grave. El incremento que se había dado ya en los últimos años en la pobreza en general y en la pobreza infantil daba cuenta de una profunda infantilización de la pobreza infantil en la Argentina y en muchos otros países de la región. El contexto actual, sin duda los niños no son la población que quizás tiene mayor riesgo en términos de las consecuencias que puede tener el contraer el COVID-19. Sin embargo, es una población que va a experimentar muchas situaciones difíciles como producto de la situación de cuarentena o de aislamiento social. Nosotros hicimos un relevamiento recientemente muy acotado a los hogares del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y en ese relevamiento justamente tuvimos como principal objetivo poder tener una aproximación a cuáles eran los efectos que tenía el proceso de aislamiento preventivo y obligatorio en la infancia, en algunos derechos esenciales que tienen los niños, como es el derecho a ejercer el derecho a la salud, a la alimentación, acceder a la alimentación, y qué estaba sucediendo con los procesos educativos. A partir de este relevamiento que se realizó a un conjunto de hogares que nosotros también habíamos relevado a finales del 2019, pudimos encontrar algunas claves
de los principales efectos y procesos que están experimentando las infancias en la Argentina, no solamente las más vulnerables, ¿no?, sino todas las infancias, y cuáles son las principales desigualdades o brechas de desigualdad que se van reproduciendo en estos días. Voy a compartir con ustedes parte de esos resultados que nos van a llevar a reflexionar sobre qué es lo que está realmente sucediendo en el principal aglomerado urbano de nuestro país, que es el AMBA, ¿no?, el Gran Buenos Aires y Capital Federal. En el campo de la salud, como ustedes pueden ver aquí, tenemos una situación bastante compleja, básicamente porque un 20% de los hogares con niños del AMBA reconoce que no ha podido darles las vacunas correspondientes a su edad, las vacunas del calendario, a todos sus hijos, y a su vez encontramos que 4 de cada 10 hogares reconocen que sus hijos no han tenido los controles de la salud del niño sano correspondientes al año 2020. Estos son datos que la propia Sociedad Argentina de Pediatría ha reconocido que coinciden con sus propias observaciones, en el sentido de que son datos muy alarmantes. ¿Por qué digo que son muy alarmantes? Bueno, porque en realidad la gran mayoría de los niños en la Argentina tienen sus vacunas correspondientes al calendario realizadas en tiempo y forma. Es muy residual la población que no tiene las vacunas. Sin embargo, en el actual contexto, esto ha quedado sumamente relegado, y nos vamos a encontrar el día después del proceso de aislamiento obligatorio con una situación de mucha demanda sobre el sector público de salud. ¿Y por qué sobre el sector público de salud? Bueno, porque el 50% de los niños del área metropolitana del Gran Buenos Aires tienen como única opción para la atención de su salud el sector público, el sector estatal. En ese sentido, lo que podemos pronosticar es un alto nivel de demanda justamente para lograr la vacunación correspondiente al año 2020, y lo otro que es muy alarmante es este déficit de atención de la salud del niño, sobre todo de los niños pequeños, que requieren de controles periódicos de su salud en términos del crecimiento y el desarrollo. Algo importante es señalar que estas situaciones de déficit en el ejercicio del derecho a la salud, en este contexto atraviesa a todas las infancias, es decir, que las tradicionales desigualdades sociales, muy regresivas para los sectores sociales más pobres, hoy se han constituido en moneda común, y todas las infancias, independientemente de su estrato socioeconómico, están presentando estos niveles de déficit en la atención de su salud. Por otra parte, la cuestión alimentaria, el acceso a la alimentación. Hace tiempo que en la Argentina tenemos un problema que nosotros hemos denominado inseguridad alimentaria, un índice que nos permite dar cuenta de las privaciones en el acceso a la alimentación que experimentan los hogares, pero particularmente los niños. Y si bien ese índice venía en franco crecimiento en los últimos años, lo que ha sucedido en la 7ª semana de la cuarentena en el AMBA es un crecimiento significativo de la inseguridad alimentaria. Lo que podemos observar en este cuadro es cómo la inseguridad alimentaria a nivel de los hogares con niños pasó de un 26% a un 30%, pero la inseguridad severa, que es la que afecta de modo directo a los niños, se incrementó de modo muy significativo, 9 puntos porcentuales, pasando de un 6,5% a un 15,2%. Como este relevamiento se lleva adelante con hogares, en un panel de hogares a lo largo del tiempo, lo que podemos advertir es qué fue lo que sucedió con hogares que tenían inseguridad alimentaria en el año 2019 y cuál fue su situación en el año 2020, en la 7ª semana de la cuarentena. Y lo que podemos advertir en estas gráficas es cómo tuvimos un 16% que se mantuvo en la situación de inseguridad alimentaria, tenemos un 14% que ingresó por primera vez a la inseguridad alimentaria,
y tenemos un 9,9%, prácticamente un 10%, que ingresó a la situación de seguridad alimentaria, es decir, que salió de la inseguridad alimentaria. Ahora, en la situación más severa, que como les decía es la que experimenta de modo muy particular las infancias, lo que encontramos es un crecimiento de un 10% de niños que ingresan a la situación de inseguridad alimentaria, y lo que pudimos observar es que estos niños que ingresan por primera vez a la inseguridad alimentaria, en una parte significativa son niños hijos de los trabajadores, de los obreros, de sectores informales, pero que no experimentaban estas situaciones de privación y que además no tienen ayudas a través de las asignaciones universales o transferencias no contributivas de ingresos. Es decir, que se tratan de niños de sectores sociales que no experimentaban esta situación de inseguridad alimentaria previamente. Cuando analizamos esta situación, según si los hogares tienen tarjeta alimentar o no tienen tarjeta alimentar, lo que advertimos claramente son también un incremento, por supuesto, significativo en el caso de quienes tienen inseguridad alimentaria, 25% de quienes tienen inseguridad alimentaria están recibiendo la tarjeta alimentar. Sabemos que la tarjeta alimentar es una tarjeta que reciben los sectores sociales más pobres de la Argentina, que está fuertemente focalizada, y por lo tanto son sectores sociales que están recibiendo la tarjeta y es lógico que tengan mayor inseguridad alimentaria que los demás. También, como dato positivo, observamos que dentro de estos sectores sociales hay un 8% que salió de la inseguridad alimentaria, pero lo cierto es que buena parte de esta población se mantiene en esta situación, con lo cual nos da cuenta de que la tarjeta alimentar, en este contexto, que ya teníamos un contexto recesivo, de fuerte empobrecimiento de estos sectores sociales, hoy estamos en una situación mucho más grave, y todas las ayudas del Estado, incluida la tarjeta alimentar, se han tornado muy insuficientes. Aquí podemos ver cómo la ayuda alimentaria por diferentes mecanismos está llegando a proporciones significativas de la población de hogares con niños. Recibe la tarjeta alimentar alrededor de un 30% de los hogares con niños, adicionalmente un 16% está recibiendo bolsos y viandas de alimentos. Tenemos casi un 20% que está recibiendo o retirando comida de comedores, y a su vez tenemos prácticamente un 46%, casi la mitad de los hogares con niños, que está recibiendo alguna de estas ayudas alimentarias directas o transferencias de ingresos a través de la tarjeta alimentar. Cuando vemos las características de estos beneficiarios, podemos advertir claramente que hay una fuerte focalización en el Gran Buenos Aires, en los sectores sociales más vulnerables, en los trabajadores marginales, pero también en los obreros integrados, en los pobres en términos monetarios o económicos, y hay una fuerte focalización en los hogares monoparentales, que todos los estudios indican que son hogares con muchas más privaciones y situaciones de vulnerabilidad mayores que otros sectores sociales en condiciones de pobreza monetaria en el país. Aquí podemos ver la ayuda alimentaria en el 46% de los hogares, cómo se distribuye, también fuertemente focalizada en los sectores sociales más bajos. Cuando ingresamos al campo educativo, quisimos poder monitorear qué era lo que estaba sucediendo con los niños en relación a la escuela, y lo que pudimos advertir es que durante esta cuarentena, recordemos que esta encuesta fue realizada en la 7ª semana de la cuarentena, tenemos un 17% de niños, de hogares con niños, que tomaron algún tipo de contacto con sus maestros, con sus docentes. Tenemos un 39%
que tomó contacto con menor frecuencia, pero tomó contacto dentro de ese 83% que tuvo algún tipo de comunicación. A su vez, pudimos dar cuenta de que la gran mayoría de los chicos tuvo contacto con sus maestros a través de redes sociales, como Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter, mientras que las plataformas educativas o las plataformas como por ejemplo Zoom, Teams, Meet o Classroom, fueron utilizadas por apenas un 14% de los hogares con niños, mientras que un 12% utilizó otros mecanismos de contacto, entre los que se destaca el correo electrónico. Ahora, para el cumplimiento de todas las tareas escolares que sabemos han cumplido un rol fundamental las familias en este proceso, es importante advertir que 1 de cada 10 hogares ha reconocido no tener los conocimientos necesarios para poder acompañar este proceso educativo desde casa. Cuando consideramos a todos quienes, ¿qué ha pasado en la cuarentena con los hijos? Si piensan que van a volver al colegio luego de que se termine este proceso de aislamiento social y se pueda recurrir a las aulas presenciales, un 25% de los hogares, de los adultos de referencia de los niños, reconocen que probablemente su hijo no vuelva a la escuela. Y esto fundamentalmente por carecer de garantías por parte de los estados, de los gobiernos, respecto de las condiciones en que van a volver a las aulas los niños, y una pequeña minoría que piensa que prefiere continuar con la modalidad virtual. Algunos datos muy relevantes sobre la continuidad educativa por medios virtuales que es muy importante de considerar. Cuando advertimos, por ejemplo, cuántos días a la semana aproximadamente hicieron tareas escolares los niños, advertimos las desigualdades sociales, la mayor propensión a que esto no ocurra en los sectores sociales más bajos del área metropolitana del Gran Buenos Aires. También la situación es de mayor déficit en los hogares monoparentales que en los biparentales, y en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires. A su vez, cuando observamos a esa minoría de apenas un 13,6% de niños y adolescentes que han podido seguir sus clases a través de plataformas educativas, podemos advertir cómo esto ha sucedido mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires, en los sectores sociales medios profesionales y en los hogares no pobres. Estos han sido los sectores sociales que han podido tener una mayor continuidad en términos educativos a través de este tipo de plataformas. Sin dudas, el no poder acompañar los procesos educativos, situación que afecta a 1 de cada 10 hogares con niños, esta dificultad se concentra fuertemente en los sectores sociales más pobres, en los hogares monoparentales y algo más en el Gran Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Y la problemática de la conectividad o del acceso a recursos tecnológicos es algo que nosotros veníamos monitoreando a lo largo de estos años y encontrábamos justamente muchas dificultades y también muchas desigualdades sociales, pero este relevamiento nos permite advertir que en la zona del AMBA tenemos alrededor de un 32% de hogares con niños que no tienen acceso a servicios de internet y un 46% que no tiene acceso a una computadora o una tablet en el hogar. Y estas situaciones de privaciones o de déficits se advierten claramente en términos de las disparidades sociales. Vemos cómo tanto el déficit de acceso a servicios de internet como de una computadora o una tablet en el hogar
se incrementa de modo significativo a medida que baja la estratificación socioocupacional entre los sectores sociales más pobres, en los hogares monoparentales y por supuesto en el Gran Buenos Aires en muchísima mayor medida que lo que se observa en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos factores que hemos advertido, bueno, en principio nos plantean un escenario complejo, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de 3 derechos que son esenciales para el desarrollo de la vida en la infancia: el acceso a la alimentación, lo mínimo para el sostenimiento de la vida. Como esta era una problemática pre-pandemia, pero es una problemática que se ha profundizado en este contexto. Esta inseguridad alimentaria no implica necesariamente que estamos en una situación de desnutrición infantil. Una de las expresiones actuales de la inseguridad alimentaria es la obesidad infantil. Algo que este estudio no ha monitoreado, pero que nosotros monitoreamos habitualmente, también tiene que ver con la actividad física, con el comportamiento sedentario. En los niños, antes de la pandemia, ya era un problema, y hoy claramente es un problema superlativo, que se junta al de los consumos alimentarios nocivos, a la comida de muy baja calidad, carnes con mucha grasa, consumo de muchas harinas. Esto sin dudas es una situación que afecta de modo significativo la salud de los niños, salud que, como vimos hoy, no está siendo atendida. No está siendo atendida básicamente porque los hogares no están realizando los controles oportunos del niño sano, no están colocándoles las vacunas correspondientes al calendario, con lo cual allí tenemos una problemática en el campo de la salud biopsicosocial, diría, ¿no? Porque claramente también que un niño no juegue, no esté en movimiento, no tenga un gasto energético, también tiene consecuencias en su salud psíquica. Y también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los procesos de socialización. Algo que creo que también es una alarma importante, tiene que ver con este 25% de hogares con niños que reconoce que probablemente su hijo no vuelva al colegio. Y cuando analizamos esos hogares, lo que advertimos es que atraviesa todas las infancias. No hay un sector social que tenga mayor propensión a que su hijo no vuelva al colegio, o una determinada edad, aunque se advierte que los niños pequeños son, los padres de los niños pequeños son los que tienen mayores dudas sobre el regreso a la escuela. Probablemente en estos casos, esos avances que hemos observado en todo lo que tiene que ver con la inclusión a nivel inicial, vea una retracción en esta vuelta al colegio en el 2020, y sin dudas se deberá trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con la información, para que los hogares ganen confianza en que este regreso a las aulas es algo plausible de poder realizarse con garantías, ¿no? Con seguridad para la salud del niño, y poder sensibilizar en las virtudes que tiene ese volver a la escuela para todos los niños, pero de modo muy particular para los niños pequeños, en donde los procesos de socialización con otros son fundamentales para la construcción de su propia identidad. Bueno, lo que pudimos advertir en términos de los procesos educativos también creo que tiene una riqueza muy particular, porque lo cierto es que muchos niños el día que dejaban la escuela la dejaron definitivamente, ¿no? Es difícil pensar que esa gran proporción de chicos que hoy están teniendo algún tipo de comunicación con sus maestros a través de redes sociales puedan estar teniendo una continuidad educativa que guarde algún tipo de analogía con las clases presenciales. En todo caso, están teniendo comunicaciones que podemos conjeturar que han sido cada vez más esporádicas a lo largo del tiempo. Es un proceso que ha sido sometido a un fuerte desgaste con el paso del tiempo,
y en este sentido los sectores sociales que han podido sostener estos procesos educativos se reducen mucho. Es ese 1 de cada 10 hogares de las clases medias y medias profesionales que logra tener una conexión a internet, que puede sostener clases a través de plataformas, y que adicionalmente tiene adultos de referencia con un clima educativo medio alto, que pueden acompañar ese proceso educativo, que como sabemos ha sido muy exigente para las familias, y no todos han tenido las condiciones, los recursos para poder sostenerlo. Si además sabemos que esos niños, además de no tener tecnología, de no tener buena conexión, de no tener adultos de referencia que puedan acompañarlos, le agregamos que viven en condiciones de hacinamiento, con muchos problemas de saneamiento, y en donde probablemente todas esas condiciones sociohabitacionales han producido problemáticas vinculadas con la violencia intrafamiliar, con muchas tensiones y estresores que viven esos sectores sociales. Claramente es una combinación de situaciones que hacen que muchas infancias probablemente estén pasando por situaciones muy complejas. Creo que podemos abrir a preguntas. Bueno, muchas gracias desde ya con este panorama que nos fuiste planteando. La verdad que es un tema que abre muchas aristas, ¿no? Y que nos desafía a varias cosas también, ¿no? Que a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ir pensando nosotros también desde nuestro lugar como una organización social? También nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar también? ¿Cuál es el desafío, la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil también frente a este panorama, por un lado? Y otra cosa que quisiera mencionar, y que por ahí también es una pregunta desde esto de lo que vos nos hacías pensar, cómo también esto, ¿no? Activa, digamos, hace repensar el lugar de otros actores sociales, y no solamente, digamos, porque cuando hablamos de infancia, tenemos que hablar necesariamente de otros adultos de la sociedad, ¿no? Digamos, del adulto que se hace cargo, entonces también pensamos de un padre, de una madre, o del adulto que está a cargo de ese niño o niña, y bueno, y en las condiciones también que ese adulto, la posibilidad del nivel educativo que ha podido alcanzar, las características de los trabajos a los que puede acceder, ¿no? Cómo todo esto, en consecuencia, vincula, afecta al niño, ¿no? Sí, claramente el contexto de vida del niño, su entorno social, va a ser muy determinante, ¿no? De cómo pasa este proceso de aislamiento. No solamente vamos a tener situaciones de clases medias altas, en las que los niños están pasando mucho más tiempo con sus padres en el contexto de trabajo, ¿no? Porque sus padres pueden trabajar a través del recurso de la tecnología y la conectividad. En esos contextos probablemente hay situaciones de tensión, porque tienen que compartir recursos tecnológicos, porque tienen que compartir tiempos de trabajo y de no trabajo, etcétera. Digamos, hay rutinas que son más complejas, pero también hay muchos más recursos en esos hogares, hay muchos más recursos psicológicos para poder manejar esas diferentes tensiones. Mientras que en los sectores sociales más vulnerables, además de no existir todos estos recursos, sobre todo los recursos de conectividad, tecnológicos, hay muchos otros recursos que faltan en esos hogares y que hoy se resignifican, ¿no? Claramente la condición de hacinamiento es previa a la situación de la cuarentena, pero tiene otro sentido cuando todos estamos en casa todo el tiempo. Y en ese sentido, y cuando se incorporan incluso nuevos actores o nuevas personas a nuestro hogar,
como consecuencia de los problemas económicos, ¿no? Muchos hogares probablemente han incrementado su situación de hacinamiento con el pasar de las semanas en situación de aislamiento. Personas que no vivían en casa hoy empiezan a vivir en casa porque no tienen dónde vivir, porque ya no pueden pagar sus alquileres, etc. Las tensiones, sabemos por muchos estudios y también los estudios del observatorio que los sectores sociales más empobrecidos son los que padecen mayor malestar psicológico, mayor estrés, menor capacidad de poder proyectarse, de planificar, con lo cual esas situaciones de mayor vulnerabilidad psicosocial que se dan a nivel de los adultos de referencia de los niños, hoy están fuertemente presionados por la falta de trabajo, por la falta de recursos económicos, por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que de alguna manera vivimos todos, pero no todos tenemos los mismos recursos para manejar esa incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo inmediato, en el mediano plazo, para poder subsistir? Y esto ya no es una situación que solamente afecta a los sectores sociales que eran pobres antes de esta situación, sino que hoy empieza a incorporar a nuevos pobres, ¿no? A otros sectores sociales que no estaban acostumbrados a tener que recurrir a la ayuda del Estado para poder garantizar el sustento o el alimento de sus propios hogares, con lo cual son muchas más infancias que se incorporan a situaciones de mucha vulnerabilidad. Y creo que esto va a traer consecuencias muy significativas en el capital humano de la Argentina. Este no es un año que lo vamos a poder recuperar. Podremos saldar ciertas cosas con los niños, decirles a todos han pasado de año, arreglos de este tipo, pero sabemos que son todos arreglos formales. Lo cierto es que hay muchos niños que este año no han podido construir conocimientos que sean valiosos y poderosos para ellos en el campo de la educación, pero probablemente han tenido una experiencia vital fuerte, importante, han aprendido otras cosas, pero lo cierto es que la experiencia educativa es una experiencia que se construye en un espacio específico, que es la escuela, con una pedagogía específica, y eso les ha faltado y probablemente sea muy difícil recuperar ese tiempo perdido. Yanina, ¿hay algún estudio que ustedes estén haciendo en este momento o posibilidad de proyectar estos números de AMBA hacia todo el país? No hay manera de que lo podamos proyectar, pero sí estamos en este momento comenzando el relevamiento de la encuesta de la deuda social argentina, que nos va a permitir poder saber qué sucedió respecto del cuarto trimestre del año pasado. Estamos trabajando en ello, estamos procurando poder trabajar sobre una muestra importante de hogares, que sean los mismos hogares que entrevistamos el año pasado, justamente para poder evaluar muy bien los cambios que se han dado en estas y en muchas otras dimensiones de la vida de los hogares, de los adultos y también de los niños. Pero sin duda la situación del conurbano, que es la que hemos medido con este estudio, del AMBA, es una situación que uno puede inferir muy similar a la que sucede en otras áreas metropolitanas, como la de Gran Córdoba, Gran Tucumán, Gran Rosario. Una de las preguntas que nos dejaron en el chat, preguntaban también por cuáles estrategias se podrían implementar o cuáles de las que se han implementado se podrían reforzar para poder atender, bueno, estos déficits que fuiste mencionando, ¿no? ¿Cuáles podrías como mencionar de las estrategias implementadas o cuáles se podrían llegar a implementar? Pero yo quiero ubicar un poco mi rol, ¿no? Yo soy una investigadora en el campo de las ciencias sociales
y tengo la expectativa de que este conocimiento que construimos pueda servir para construir mejores políticas públicas, definir mejor los problemas, pero la verdad es que no tengo experiencia de gestión del Estado, entonces tampoco quiero caer en el lugar fácil de decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero en principio creo que todas las estrategias que se han montado en términos de poder atender la urgencia alimentaria han sido importantes, las transferencias de ingresos a la sociedad también han sido importantes. Hoy 6 de cada 10 hogares con niños está recibiendo ayuda del Estado. Pero por supuesto, todas esas ayudas en la actual crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina van a ser totalmente insuficientes, ¿no?, para poder garantizar lo mínimo y mucho más para poder garantizar desarrollo humano en términos de salud, de educación en nuestros niños. Con lo cual, no solamente la situación de privación va a afectar a muchos más niños, sino que la situación de desigualdad se va a profundizar fuertemente. Es claro que hay un sector social que tiene una prevalencia muy baja en la Argentina, que son los sectores medios profesionales. Han tenido un año que, aunque ha sido diferente, sus hijos se han educado, mientras que el resto de la infancia no podemos decir que ha tenido continuidad educativa. Sería engañarnos en ese sentido. Y no sé qué tanto nos estamos preparando en términos del sector sanitario, del sistema educativo, para el día después, ¿no? No estamos dando certezas sobre cuándo va a ser ese día después, cuáles van a ser los mecanismos que vamos a implementar. En ese sentido creo que lo que arroja este estudio y que puede constituirse en algo muy relevante para la construcción de políticas públicas es saber que las sociedades, para acompañar a la política pública y apropiarse de ella, necesitan de información. Necesitan saber cuál es el plan, ¿no?, cuál es la estrategia, hacia dónde vamos, qué se espera de nosotros. Y en ese sentido creo que todavía no tenemos certezas, no tenemos información, no tenemos un plan, y lo cierto es que el día después vamos a tener una fuerte demanda en el campo de la educación y en el campo de la salud, y habrá que ver qué tanto el Estado, porque es la principal cobertura educativa y de salud en la Argentina la tienen los estados, salvo en la ciudad de Buenos Aires, pero en el resto de la Argentina los chicos acuden a la escuela estatal y al sistema de salud estatal de modo mayoritario. ¿Qué capacidad van a tener estos servicios de poder atender la demanda y atender la demanda con niveles y estándares de calidad mínimos? Como esto también, de lo que mencionaste, Janina, esto también se va convirtiendo en un déficit a futuro, ¿no? Que los niños no hayan podido realizar un proceso, no solo los niños, y eso quería mencionar, sino también los docentes, ¿no? Los docentes que se han encontrado con pocas estrategias, o el tener que potenciar, de repente poner en acción estrategias en las cuales muchas veces no han recibido formación, ¿no? Se han encontrado algunas escuelas en las cuales no tenían implementado, por ejemplo, un sistema de vinculación a distancia. Entonces, vos mencionabas ahí algunas aplicaciones, y otras que se ha limitado a solamente estar en comunicación a través, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? De mantener un vínculo, ¿no? Entonces, cómo eso también, el que no exista el proceso, ¿no? En pedagogía algunas veces siempre decimos que la clase presencial es irreemplazable, no se recupera, ¿no? Entonces también, cómo recuperar eso que no ha sucedido, y entiendo perfectamente, aunque quizás suena muy duro, esto que vos decís, el año se ha perdido, ¿no? Digamos, se han llevado adelante otras cosas
que no las podemos desmerecer, que no podemos desconocer, pero cómo eso, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, tal cual lo conocíamos, tal cual se esperaba, eso no ha podido suceder, o ha sucedido solo en algunas semanas, ¿no? Entonces, claramente esto de que, muy, muy rica esta mirada de lo que vos nos aportás, cómo esto también de lo que es ahora, esto se va a ver también en consecuencia a futuro, ¿no? Digamos, el ciclo lectivo del próximo año no podemos empezar como cualquier otro año nuevo, la planificación de la clase, me imagino. Cada docente, digamos, no puede pensar como un tercer grado como cualquier otro año, ¿no? Entonces, creo, esto desde el lugar de pedagoga, ¿no? También como lo pienso, y teniendo información, ¿no? De qué han pasado en las familias en estos contextos, como vos decías, ¿no? El poder tomar decisiones con información. Sí, y además pensando que también no vamos a tener un retorno a lo que era, ¿no? ¿Por qué pensar que vamos a volver a la misma escuela, bajo las mismas dinámicas? ¿Por qué pensamos que vamos a poder hacer eso? ¿Y por qué no utilizar la experiencia para pensar que tenemos que asumir que se necesitan de otros recursos, de otras formas? Yo creo que muchos docentes han tenido mucha vocación de lograr continuidad, comunicación con sus alumnos, que han hecho un gran esfuerzo y que han aprendido muchas cosas. Ese aprendizaje, esas experiencias, creo que hay que ponerlas en valor, que hay que pensar que difícilmente volvamos a la misma situación educativa que antes, ya sea porque no tengamos una vacuna en lo inmediato, o porque tengamos otro tipo de virus en el mediano o corto plazo que nos obliguen al distanciamiento social. En ese sentido, me parece que también es importante que los estados estén pensando, bueno, ¿cómo vamos a afrontar la distancia social en el campo educativo y vamos a lograr continuidad educativa? ¿Qué recursos necesariamente tienen que tener los hogares? ¿Qué recursos tienen que empezar a gestionar las escuelas? ¿Cómo algunas áreas que han sido históricamente relegadas en el espacio educativo pueden empezar a tener en este contexto una importancia que antes no tenían? Pienso en el profesor de educación física, en las actividades al aire libre, como espacios que hoy son mucho más saludables y propicios para la socialización de los niños. No sé si estamos pensando en estas cosas, pero no podemos pensar que en agosto o en septiembre todos volvemos al aula tradicional. Sí, y también esto que vos planteás respecto a la educación, me quedé con los datos que dabas al principio del sistema de salud, ¿no? Porque allí también existe claramente un desafío muy grande en la proporción de los niños que no se han vacunado, y que plantea, digamos, un panorama totalmente distinto al de educación, ¿no? Ahí quizás haya que centrarse, no sé, en una comunicación diferente, que genere confianza para acercarse nuevamente al sistema de salud y no desproteger a los niños en algo tan importante, ¿no? Sí, yo creo que la capacidad de atención que va a requerir el sistema de salud, no solo por los niños, ¿no? Porque esto que observamos en los niños, sin dudas se debe estar reproduciendo en otros grupos de edad de la población. Todos hemos desatendido nuestra salud, y en algún momento todos vamos a retornar, y todos juntos vamos a retornar al sistema de salud, procurando resolver nuestros pendientes. Y en ese sentido, la demanda que va a tener el sector público de salud va a ser altísima, y tenemos también que estar preparados para eso. Y cuando digo información, bueno, información en ese sentido también. ¿Quiénes van a ser las poblaciones
que requieren volver al sistema de salud más tempranamente. No se nos está organizando como sociedad para el día después. Quizás podríamos canalizar la atención de la salud a través de la escuela o de otros espacios, ¿no? Como pueden ser espacios abiertos o espacios como pueden ser grandes clubes. Digamos, podríamos establecer campañas sanitarias de vacunación de las poblaciones. Pero bueno, sabemos que la Argentina también es una Argentina federal, donde los gobiernos provinciales y las jurisdicciones provinciales toman decisiones con relativa independencia de nación, con lo cual, bueno, ahí hay todo un mundo por explorar y no sabemos, lo cierto es que no tenemos demasiada información sobre cómo se está pensando todos los problemas que esta pandemia va a traerle a la población y a los estados el día después. Retomando un poco respecto a este porcentaje que en tanto nos llamaba la atención de un 25% que no retornaría a las escuelas. En el chat estaban pidiendo si podrías retomar las razones que se mencionaron por lo cual decían esto, afirmaban esto. No, las principales razones, en verdad cuando nosotros hicimos estas preguntas en el cuestionario teníamos una conjetura que estaba muy vinculada a los adolescentes. Pensábamos que muchos adolescentes no iban a retornar a las escuelas. Sobre todo los sectores sociales más pobres que tradicionalmente, ¿no?, abandonan más tempranamente la escuela. Pensábamos que el no tener continuidad educativa iba a ser un estímulo a no retornar al colegio. Además de la situación socioeconómica que probablemente va a volcar a muchos adolescentes al mercado de trabajo, ¿no?, en busca de ser mano de obra secundaria de sus hogares. Sin embargo, esto no surgió como uno de los principales temas de los padres, sino que los padres se plantearon, bueno, ¿cuáles son las garantías, ¿no? ¿Cuáles son, quién va a atender los temores que tengo frente a este virus? ¿Qué va a suceder con las escuelas? ¿Cómo van a garantizar que mi hijo no se contagie? Bueno, a la 7ª semana de la cuarentena eso era lo que pasaba, ¿no? Creo que estamos en una situación muy volátil donde seguramente los temores y las percepciones se van modificando, pero yo no advierto que haya mensajes ni campañas que estén preparando a los hogares para el regreso a la escuela, porque creo que también el regreso a la escuela se ha constituido en algo que es una incertidumbre, ¿no?, para la clase gobernante también. Y si no lo fuera, bueno, no lo están informando bien. Digamos, si hay un plan, no lo estamos conociendo. Y eso no es bueno, porque el regreso a la escuela coparticipamos todos, ¿no? No depende únicamente de una decisión centralizada. Nina, también preguntan si se evaluó el aumento de la violencia intrafamiliar en esta encuesta. No, no se evaluó. Sí, por supuesto, nosotros lo evaluamos de manera periódica a través de la encuesta de la deuda social argentina, donde estimamos que alrededor de 3 de cada 10 niños experimentan en sus hogares violencia física habitual, que alrededor de un 7% experimenta violencia verbal, y que hay desigualdades socioeconómicas que son regresivas para los niños más pobres o más vulnerables. Por supuesto, las hipótesis que tienen la mayor parte de los expertos y los investigadores y profesionales es que esa violencia probablemente se haya profundizado en el contexto del aislamiento, bueno, por todos los estresores que
que mencionamos, ¿no? Claramente hay sectores sociales que la están pasando muy mal, y esos adultos no pueden estar en las mejores condiciones para acompañar el proceso de aislamiento de sus hijos. Esto es casi parte del sentido común. Otra pregunta también que surgía también de las personas que nos están acompañando y escuchando esta charla, preguntaban respecto a si hay números o alguna información respecto a los niños que han entrado en la situación de explotación, ¿no? Entiendo con respecto al trabajo infantil. Sí, el trabajo infantil, si se observan las series que construimos del observatorio, venía teniendo una tendencia muy favorable en la Argentina, es decir, venía bajando el trabajo infantil, pero en el último año del gobierno, del anterior gobierno, se había incrementado el trabajo infantil en sectores sociales, no en los sectores sociales más vulnerables, en los sectores medios bajos. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de este proceso? Es difícil preverlo. Yo creo que en principio podemos manejar una conjetura que tiene que ver con un incremento de lo que se llama la desocupación, es decir, de adolescentes que van a salir a buscar empleo. Pero va a ser muy complejo que encuentren empleo, ¿no? Y que puedan realmente incorporarse a las estrategias de supervivencia de sus familias, pero probablemente en una primera etapa encontremos más adolescentes y jóvenes en la búsqueda de trabajo y tratando de sumarse a las estrategias de supervivencia de sus hogares, lo cual probablemente haga que este año muchos adolescentes no vuelvan a la escuela. Bueno, una de las preguntas también, o comentarios que estaba dando vueltas ahí también en el chat, tenía que ver con de qué forma, bueno, más allá de que vos ya nos planteaste esto de que no quisieras ponerte en el lugar de dar indicaciones, ¿no? de respecto a las estrategias en las políticas públicas, pero ¿qué viabilidad hay? ¿De qué forma se podría ir poniendo en comunicación, en diálogo, el sistema de salud también con la atención, por ejemplo, en el nivel inicial o a lo que conocemos como la primera infancia, ¿no? Y agrego, ya que menciono la primera infancia, también, ¿cómo te imaginas también que va a ser de acá en adelante, o con este contexto real que tenemos, los espacios de atención de primera infancia que estaban dando como un incipiente crecimiento y dándose lugar en la atención a la primera infancia, y bueno, ha quedado ahora también frenado? Sí, creo que va a ser una de las poblaciones, por eso decían en un momento que creía que muchos de esos avances que se habían dado en la escolarización del nivel inicial, probablemente experimenten una retracción y una involución. Por un lado porque detectamos que los hogares tienen dudas sobre que sus hijos más pequeños vuelvan a la escuela, por este tema de las garantías, pero además porque probablemente muchas de las mamás de estos niños van a encontrarse en situación de inactividad, es decir, que no van a poder volver claramente a sus trabajos y rápidamente. Con lo cual también va a haber disponibilidad para poder atender a sus hijos y tenerlos en casa, además de todo lo que supone en términos económicos y de sostenimiento de los procesos educativos en tanto rutinas, ¿no? ¿En qué medida los hogares van a poder volver a sus rutinas, van a poder acompañar esos procesos y van a poder sostenerlos económicamente? Porque llevar un niño a la escuela también supone ciertos recursos económicos, aunque la escuela sea gratuita, ¿no?
Con lo cual creo que en los niños pequeños tenemos un desafío por varios lugares. Tenemos el desafío de la atención de su salud, de la salud, que hoy la Sociedad Argentina de Pediatría está señalando que hay un problema importante en términos del seguimiento del desarrollo del niño pequeño. Y por otro lado, bueno, esto, ¿no? Que la escolarización de los niños es sin dudas un recurso muy importante para lograr equidad, y que probablemente en este sentido tengamos retrocesos importantes. Sí, y además también como la atención por parte del Estado de los niños, por ejemplo, del rango etario de la primera infancia, como también creo, yo lo veía así, como de a poco iba ganando un espacio, ¿no? Entonces también, porque no era solo del Estado, los estados que podían ver la necesidad de poder atender las necesidades de la primera infancia, pero por otro lado había un determinado grupo social que quizás era el que más requería, porque quizás en los hogares no se le podía brindar la posibilidad del desarrollo de un juego simbólico, de determinados procesos de aprendizaje que pueda realizar, pero esos grupos, digamos, no podían verlo como algo necesario, ¿no? Esto que vos decís, pero por ahí quizás el dejarlo en espacios de cuidado al niño, para poder buscar un trabajo, para poder completar estudios. Entonces, como esto también seguramente ha retraído, y habrá que volver a trabajar sobre esos grupos, ¿no? Para que puedan permitir que los niños de esa población puedan acceder a estos espacios. Sí, sin dudas, además del nivel inicial, en términos de nivel inicial formal, sabemos que existen otros programas, que son los programas que en general dependen del desarrollo social, que son los programas de acompañamiento familiar en los primeros años de vida, creo que se llama Primeros Años, ¿no? Un programa que está vigente, que tiene que ver con justamente educar, formar en los procesos de estimulación emocionales e intelectuales de los niños pequeños, que se hace de modo directo en las viviendas, ¿no? De los chicos, con visitas periódicas. Bueno, esas visitas periódicas lógicamente se han suspendido, con lo cual también ahí tenemos un proceso de retroceso en el seguimiento de esos hogares, aun cuando se puedan estar llevando adelante estrategias de comunicación a través de teléfono o redes sociales. Pero sin dudas ese seguimiento de esos hogares, que son especialmente hogares muy vulnerables, también se ha cortado, con lo cual, bueno, esas infancias también están siendo postergadas en los procesos de estimulación, sobre todo la estimulación a través de la palabra, que es uno de los principales objetivos que tienen estos programas. Y Anina, en el análisis que ustedes habitualmente hacen desde el observatorio, la presencia del tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil, en los comedores, las iglesias, las capillas, ¿crees que pueden ser un instrumento de contención en este proceso que tenemos que poner en marcha apenas empecemos a salir progresivamente de esta situación? ¿Podemos cumplir un rol en esa perspectiva? Sí, creo que, bueno, que son organizaciones de la sociedad civil que en este momento están cumpliendo un rol importante, y que siempre en situaciones de crisis y de mucha postergación cumplen un rol que es sumamente importante, y que muestra la fuerza que tienen las organizaciones de la sociedad civil, y que incluso creo que hace tiempo que los gobiernos han aprendido cómo trabajar de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil. Es algo muy relevante para poder lograr ganar escala en las políticas públicas. Los centros de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son un ejemplo de trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. En todo lo que tiene que ver con la emergencia alimentaria, las organizaciones de la sociedad civil han estado presentes, y creo que es un espacio que nunca han abandonado, ¿no? Y que lamentablemente hoy se está profundizando de manera muy relevante. Entonces,
también volver a la escuela significa acceder a la alimentación, ¿no? Al menos una alimentación adecuada todos los días, ¿no? Alguna de las comidas, poder lograrlas en el espacio educativo o en el espacio del comedor comunitario o de la parroquia, con lo cual, bueno, sí creo que van a tener un rol muy importante y creo que están teniendo un rol muy importante. Bueno, en ese sentido quisiera agregar que me parece que en nuestros estudios muchas veces las organizaciones de la sociedad civil se apropian mucho más certeramente de esta información para poder planificar y actuar en función de la información y de la evidencia que lo que hacen muchos gobiernos, ¿no? Con lo cual me parece que también poder expandir esta información a nivel de las organizaciones sociales es una manera de poder llegar a la sociedad a través de otros caminos. bueno, ya como para ir cerrando, una pregunta más que presentaban. Preguntan también si desde el barómetro de la deuda social están pensando hacer un nuevo relevamiento. Sí, estamos en este momento relevando, estamos haciendo nuestra encuesta, la encuesta de la deuda social argentina, que la hacemos todos los años. En este momento estamos trabajando con un relevamiento telefónico, que esperamos poder completarlo de manera presencial a lo largo de este cuatrimestre. Y así que sí, estamos trabajando en eso y esperamos, como siempre, en diciembre poder presentar los datos y poder medir cuáles fueron los efectos que tuvo la pandemia y el aislamiento social en nuestro país. Bien. Bueno, desde ya, bueno, muchas gracias por lo que nos compartiste, por el panorama con el que nos has brindado, y agradecemos también a todas las personas que han estado conectadas, que nos han acompañado, que se han interesado en esta temática, los que han estado preguntando y también dejando sus comentarios, muchos docentes. Y en referencia a esto, quiero decir también, porque lo estaban poniendo en el chat, como que algunos docentes compartían que han sido consultados respecto a las estrategias para el regreso a clase. Entonces ellos también decían de que de alguna forma se ha buscado escuchar la voz de los docentes, al menos desde lo que relataban acá los que están participando. Así que bueno, nuevamente gracias, y bueno, no sé si Claudia querías decir algo. Agradecerte, Yanina, seguramente vamos a volverte a invitar para que nos sigas ayudando y brindando información que nos permita desde el lugar de cada uno de nosotros, desde lo personal y desde lo institucional, buscar caminos para que esta deuda, sobre todo con los más chicos, en algún momento pueda ser saldada. Así que muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen, y bueno, pronto volveremos a pedirte que nos acompañes y nos ayudes a pensar. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, y espero que lo que hemos conversado hoy en realidad les sirva a todos, ¿no? Porque todos cumplimos un rol importante en relación con algún niño, y en ese sentido también tenemos que aprender como sociedad que todos somos copartícipes y constructores de la vida de muchos niños, todos tenemos algo que hacer y a que aportar, y en ese sentido, bueno, informarnos, saber qué cosas están faltando y cuál es nuestro rol en nuestra sociedad, y que podemos hacer cosas para modificarlos es muy importante. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, gracias a todos. Gracias, buenas tardes.